Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor como siempre, para cada uno de ustedes, de sus familias, de sus comunidades y de sus seres queridos. Seguimos este itinerario cuaresmal, dejando que la experiencia humana y espiritual de Agustín pues nos acompañe, y sabemos pues que tiene en su haber como experiencia humana y cristiana una inmensa valía por su proceso de conversión permanente a Dios, ¿no? Muchos de los textos, yo diría que casi la mayoría de los textos insinúan el itinerario espiritual de conversión de Agustín, de conversión mental, de conversión de corazón, de conversión eclesial, siempre en un camino de conversión, de cambio y acercamiento, de adherencia a Cristo, pues cada vez más profunda, que creo que esa es la que se nos va proponiendo a cada uno de nosotros en el caminar de la vida cristiana. Es un proceso, quizás no lo logramos de una manera completa, pero sí que podemos ir avanzando gradualmente en este concepto gradual, o sea, con los ritmos y los tiempos que cada uno tiene y en el modo como el Señor se hace presente en ellos, ¿no? Hoy vamos a presentar una carta. Hemos estado con sermones, hemos estado con comentarios de los salmos. Hoy vamos a estar con una carta, la carta 100.1.2, carta al procónsul Donato, ¿no? Entonces vamos a ver esta carta, esta partecita, y luego el comentario que me parece que es la que deja abierto como aporte y enseñanza en este camino de construcción de la Cuaresma hacia el gran evento de la Pascua, ¿no? Dice así: en carta al procónsul Donato, con tendencia al autoritarismo despiadado, esto es interesante que lo tengamos en cuenta, procónsul Donato con tendencia a un autoritarismo despiadado, Agustín le amonesta a ejercer el poder atendiendo, fíjense lo que va a decir Agustín, atendiendo no a la enormidad de los delitos, sino a la mansedumbre cristiana. Dice Agustín textualmente: te suplico por el mismo Cristo, en el nombre del Señor, que no lo hagas, porque no buscamos en esta tierra la venganza de nuestros enemigos. No buscamos satisfacer una sed de venganza, tengamos presente eso. Además, no debemos separarnos nunca de nuestro propósito invariable de vencer el mal por bien, ¿no? Este es el texto que nos propone la semilla de hoy, ¿no? Un autoritarismo despiadado, actuar con mansedumbre cristiana con los enemigos. Te suplico que no hagas ninguna reprensión, como lo vimos en la corrección fraterna, por venganza. Nuestro propósito invariable es vencer el mal por el bien. Vamos entonces al comentario. Nos ubica Agustín en este texto en la polémica donatista. Seguimos en la polémica donatista que ocupó gran parte de la vida y de la obra misma agustiniana. O sea, ya ha habido una sanción imperial a favor del cristianismo en su intención de mantener la unidad de la única iglesia. Digamos que se entendía que todos los grupos iban a ser nuevamente una unidad eclesial. Ya el imperio había dado su aval a la Iglesia Católica para recobrar la unidad de la Iglesia. Entonces se buscaba con las leyes de este grupo sectario se incorporara a la unidad de la Iglesia, ¿no? Buscaban que este grupo se incorporara a la unidad de la Iglesia. Agustín dejaba muy claro, y lo leímos en el texto, que su intención en ningún momento era buscar la muerte de los donatistas rebeldes,
solo buscaba su conversión y se reprimiera por el bien común cualquier brote de desorden y ataque a los católicos. Es bien interesante, no buscaba a otra cosa que la conversión y que de alguna manera se reprimiera, se atajara, se saliera al paso de cualquier ataque a la comunidad católica. Recordemos que los donatistas no eran un grupito pequeñito allí, eran una estructura eclesial con sacerdotes, con obispos, con comunidades ya constituidas, con una construcción teológica y una hermenéutica propia de la escritura. O sea, no era cualquier cosa. Entonces, en este intentar volver a la unidad, pues había muchas fricciones, muchos ataques. Y Agustín decía, no quiero que haya ataques, no quiero que haya abusos de poder, no quiero que haya golpizas, quiero simplemente que haya un regresar, un convertirse, eso sí, salir al paso de cualquier brote que pueda significar violencia y agresión para la comunidad católica. Invitaba a no exagerar en la aplicación de la ley. Entonces, miren un poco cómo lo explica, cómo lo dice Agustín para estas personas. Dice, porque no buscamos en esta tierra la venganza de nuestros enemigos. Los males que nos hacen padecer no deben reducirnos a tal angustia espiritual que olvidemos que lo que nos impuso aquel por cuya verdad y nombre padecemos, amamos a nuestros enemigos y rezamos por ellos. Agustín invitaba a no dejar olvidar esta enseñanza del Señor, que no olvidemos aquello que el Señor nos dejó como legado al momento de confrontarnos con quienes hacen el mal aquí, ¿no? Amemos a nuestros enemigos y recemos por ellos. Es un cometido supremamente complejo, difícil. Amar al enemigo y rezar por ellos, ¿no? Por eso cuando se presenta la ocasión de llevarlos a los temibles tribunales, parece ser que era una cosa muy dura, o aplicarles el rigor de las leyes, deseamos corregirlos, no darles muerte. O sea, no deseamos la muerte de ellos para que no incurran en la pena de la condenación eterna. O sea, lo que queremos es que ellos corrijan ciertas actitudes que están dividiendo, que están enfrentando, que están creando violencia. Agustín es un claro defensor de la dignidad humana, deja muy clara su posición en relación a la necesidad de no buscar la muerte del pecador, sino su conversión. Tenemos que buscar los modos de cómo el otro recobre su dignidad, recobre su ser persona, recobre su dinamismo interno de autonomía, de libertad, de discernimiento. Eso tiene que quedar muy claro. No se quiere la muerte, no se quiere la lastimación, no se quiere el aislamiento, no se quiere el maltrato, ¿no? Entonces no podemos dudar, según nos va diciendo Agustín, no podemos dudar de la justicia evangélica que entiende proponer Agustín. Agustín entiende proponer una justicia evangélica. O sea, el hermano está en el error, sea lo que sea. No debe ser temido como un enemigo, sino como alguien que necesita ser curado de la enfermedad del pecado. Es alguien que está padeciendo, alguien que está enfermo espiritualmente, emocionalmente, alguien que debe ser curado de la enfermedad del pecado, o sea, de lo que divide, de lo que destruye la unidad en sí mismo y con los demás, ¿no? Ese es el concepto que estamos desarrollando desde la antropología de Agustín. Así lo dice expresamente. No queremos que sigan rebeldes a la disciplina, ni que se les someta a los suplicios que merecen. Hombre, pueden merecer muchos suplicios. Puede que haya mucha rabia y resentimiento de parte de los que han sufrido por parte de ellos. Pero el cristiano católico no debe albergar ese odio en su corazón para querer hacer lo mismo, ¿no? Dice, reprime sus pecados de manera que tengamos gente arrepentida
de haber pecado. Fíjate, reprime sus pecados, o sea, sale al paso de las faltas, de las agresiones que pueden haber, para que tengamos gente arrepentida de haber pecado. Además, continúa Agustín, no debemos nunca separarnos de nuestro propósito invariable, fíjense lo que va a decir Agustín, de vencer el mal por bien. Tenga además en cuenta tu prudencia, que los eclesiásticos tienen la misión de presentarte las causas eclesiales. Por lo tanto, si piensas que debes dar muerte a los que incurren en tales delitos, nos amedrentarás para que no lleguen tales causas a tu tribunal por iniciativa nuestra. ¿Qué le está queriendo decir Agustín? Si ustedes continúan con ese modo de reprimir y de vulnerar y de timar a estas personas que van regresando a la fuerza muchas veces, nosotros no presentaremos causas al tribunal por iniciativa nuestra. O sea, renunciaremos a pedir una justicia por parte de ustedes, la autoridad competente, llamémoslo así, civil, porque consideramos que ustedes, en vez de hacer un bien al hermano, lo que están haciendo es destruyéndolo, dañándolo. Lo que queremos es que ellos recapaciten, que ellos entren en comunión, que podamos sentarnos a dialogar, pero así no va a ser. Si ustedes continúan un ataque visceral a estos hermanos, hayan hecho lo que hayan hecho, nosotros no presentaremos a ninguno de ellos al tribunal. La divina palabra nos exhorta en modo claro y contundente a no hacer justicia por nuestras propias manos, por el contrario, un gran mandamiento del Señor que va contra toda lógica natural y que no aceptamos de buen grado y que seguramente nos cuesta asimilar en nuestra vida cristiana, es el de amar a los enemigos y hacer el bien a aquellos que nos hacen mal. Esto es una de las cosas difíciles de entender, frente a las cuales mucha gente reacciona con agresividad. Ustedes han oído, dice la divina palabra, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos, fíjense esto importante, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás están haciendo? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, incluso fíjense cómo lo va a poner el final del texto evangélico de Mateo, por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto, perfectos en el amor que ama, no porque no sienta un enojo por el agravio que se hizo, sino el amor que no deja sembrar la viga, decíamos esta semana, del odio que enceguece. A veces tenemos turbio, tenemos la espiguita ahí que nos molesta para ver bien, porque tenemos molestia, pero que nunca se convierte en odio. Entonces, esta misericordia desbordante de Dios debe acompañar el camino de perfección de nuestra vida cristiana, aunque nos cueste. Hay que orarla, hay que pedirle permanentemente al Señor por ella. El evangelista Lucas es mucho más explícito en esta difícil exhortación a los enemigos. Miren, pero a ustedes que me escuchan les digo, esto ya lo dice Jesús en el Evangelio de Lucas, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele la otra. Si alguien te quita la camisa, no te la pidas, que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Está colocando los máximos. O sea, la mansedumbre frente al que hace el mal, en el perdón, en el nombre del Señor. Traten a los demás tal y como ellos quieren que los traten a ustedes. Gran exhortación. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quien los aman?
Aún los pecadores hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer el bien a quienes hacen el bien? Aún los pecadores actúan así, dice la divina palabra. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así también la recompensa será en el Altísimo, porque el que es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos como su Padre Celestial es compasivo. Aquí Lucas utiliza la palabra compasivo, Mateo utiliza la palabra perfección, sean perfectos. Mateo utiliza la perfección en el amor, y la gran perfección del amor es la capacidad de amar aún aquel que me hace daño, y aquí sean compasivos, la capacidad de compasión, tener compasión por aquel y por aquel que precisamente no es el que hace mucho bien, sino el que a veces disturba y nos quita la paz y la serenidad, ¿no? Pero Jesús no fue solo una indicación doctrinal o un indicativo moral el que dio a sus discípulos, no, Señor. Fue su mismo ejemplo, que desde el patíbulo doloroso de la cruz expresó su perdón desde el escenario mismo del dolor. Pensemos en Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las mayores dificultades que tenemos es la del perdón a quienes nos han hecho daño. El corazón naturalmente desea responder con venganza. El odio, el resentimiento, la amargura toman posesión del corazón y entonces se pierde la paz y la tranquilidad. Pensemos, esa es la reacción que nos viene cuando sucede esto, ¿no? Es muy doloroso cuando se ha logrado sacar del corazón los motivos del odio, aunque sea por razones justificadas. Sacar del corazón, aunque haya razones justificadas, el odio que nos va a enceguecer. El gran tema es que no hace bien ni a uno ni a quienes comparten la vida con uno, porque transmitimos los gestos, palabras, actitudes, siempre todas las heridas del corazón. En nuestra vida, cuando tenemos odio, respiramos odio y transmitimos odio muchas veces. Una persona que no ha logrado entrar en el corazón y dejar a Dios, que Dios le sane el corazón, difícilmente podrá establecer una relación sana con cualquiera. Yo creo que esta semilla de hoy nos va dejando muy claro que no debemos aplicar el odio, que no debemos dejar que se desenfrene la ira, que debemos cultivar el amor de Dios que es perfecto en nuestro corazón, para que aún en medio de las resistencias al perdón que tenemos, el Señor nos enseñe a amar como Él ama. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.